Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, María Mercedes. Buenas tardes, María Paz. Buenas tardes, Marlene. Les agradezco que se hayan conectado. Bueno, arrancamos y 35, esperando que se conecten más compañeros, pero en honor a ustedes que se conectaron puntualmente, vamos a arrancar, ¿sí? Igual pueden avisarle a los compañeros que la clase queda grabada, así que van a poder verla completa ya no en vivo y en directo, ¿verdad? Pero la van a poder ver completa. Se sube al Classroom la clase y desde ahí la van a poder ver. Bueno, estamos dando la clase hoy martes porque nuevamente estuve realmente yo con un cuadro que no se me cura del todo, un cuadro respiratorio, dice el médico que es por el tema del humo, ¿verdad? Que se agrava la situación y bueno, no se cura, ¿verdad? Ahora sí estoy mejor y bueno, por suerte vamos a poder desarrollar ya la clase. Gracias por la paciencia realmente. Nos toca hablar, nos toca hablar un poquito de lo que son los descansos legales, ¿sí? Hay varios descansos legales establecidas en la legislación laboral, establecidos, perdón, en la legislación laboral. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Pero antes de ver cada uno es importante conocer o saber qué son los descansos legales. Los descansos legales son las pausas durante la jornada laboral. Son las pausas que se dan durante la jornada laboral a fin de que el trabajador o la trabajadora, ¿sí?, pueda recuperarse, ¿sí? A fin de que la trabajadora pueda recuperarse de lo que fue el trabajo y continuar con sus funciones. Entonces, estos descansos legales tienen por fin proteger la salud del trabajador, resguardar la salud del trabajador, tanto física como mental, porque son pausas, ¿verdad?, en donde el trabajador se desconecta y luego continúa trabajando. Se desconecta, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Para, ¿verdad?, las labores, ocupa su mente en otras cuestiones y luego retoma, ¿verdad?, el trabajo. Esa es la idea o el fin de los descansos legales, ¿sí? Estos descansos legales no son negociables, ¿sí? No son negociables. El trabajador no puede ceder ese descanso a cambio de dinero. Vamos a ir profundizando esto. ¿Cuáles son estos descansos legales? Bueno, el descanso legal eh, que se conoce, eh, digamos, y que da lugar al almuerzo, ¿verdad?, es el descanso intermedio, que en realidad no es un descanso para almorzar. En realidad es un descanso que divide en dos la jornada, ¿sí? Divide en dos partes iguales la jornada. Cuando el horario es diurno, generalmente esa pausa coincide, ¿verdad?, con el almuerzo. Pero en realidad el descanso intermedio es el que divide en dos. Ese tiene que ser el fin de ese descanso intermedio, dividir en dos la jornada. Entonces, si mi trabajador está en la franja diurna, es un trabajador diurno, generalmente va a coincidir con su horario de almuerzo. Ahora, si tengo un horario que es nocturno, un trabajador que trabaja por la noche nomás, ese horario que yo pacté con él se tiene que dividir en dos gracias a este descanso intermedio. Y lo mismo si tengo un trabajador en un horario mixto. Igual su jornada, sea cual fuera la que hayamos pactado, tiene que estar dividida en dos. Es decir, en la mitad de la jornada el trabajador tiene derecho a una pausa y a un receso. ¿Cuánto debe durar este receso intermedio? Este receso tiene que durar como mínimo 30 minutos. Como mínimo. Puede durar más. Puede durar una hora, puede durar 2 horas. Hay empresas que otorgan 3 horas inclusive, de 12 a 3. Depende ya de la política de cada empresa, ¿sí? Depende ya de la política de cada empresa establecer de cuántos minutos será la pausa intermedia. Nunca puede ser menor a 30 minutos porque así establece el Código del Trabajo.
como mínimo 30 minutos. Eso significa que yo no puedo darle 15 minutos de receso intermedio porque el trabajador esos otros 15 minutos los quiere utilizar a la mañana. No, no se puede hacer eso. Porque la ley establece que son 30 minutos corridos, no fraccionados. 30 minutos para el receso intermedio, ¿sí? Ese receso intermedio es el que divide en dos las jornadas, puede coincidir con el almuerzo, como ocurre generalmente con los trabajadores del horario diurno. Pero el fin en sí de este receso intermedio es dividir en dos la jornada, que el trabajador a la mitad de su horario, a la mitad de la jornada pactada, tenga un receso, un descanso, ¿sí? Que no puede ser menor a 30 minutos, puede ser más sin ningún problema. ¿Y qué pasa si yo quiero darle 15 minutos a la mañana para el desayuno y 15 minutos a la tarde para la merienda? Y se le puede dar, no hay ningún problema, pero eso no significa que el receso intermedio va a ser menor a 30 minutos. Eso no implica que se modifique ese receso intermedio. El receso intermedio va a ser siempre de 30 minutos y además le puedo dar otros 15 minutos a la mañana para el desayuno, por ejemplo, y otros 15 minutos a la tarde para la merienda. El receso obligatorio es el intermedio, el de 30 minutos. Ese receso de 15 minutos para la mañana, para el desayuno, y ese receso de 15 minutos para la tarde, por ejemplo, para la merienda, eso es optativo, ya depende del empleador si los quiere dar o no. ¿Sí? No hay ninguna obligación en darlos. El que sí es obligatorio es el de 30 minutos, el que divide en dos la jornada. Y esos 30 minutos los puedo, el empleador, si desea, puede ampliarlos. Puede ampliar a 1 hora, 2 horas, como le parezca, ¿sí? Pero la obligación es que dividan dos la jornada y mínimamente 30 minutos. No se puede negociar eso, ¿verdad? No, no puede el trabajador, por más que le encante la idea de decir, bueno, voy a trabajar esos 30 minutos del receso intermedio y pagame esos 30 minutos de descanso, porque yo voy a trabajar, no voy a hacer una pausa. Eso está prohibido por ley. Vender estos minutos de descanso, estas pausas, perdón, está prohibido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fin de estas pausas, de estos recesos durante la jornada laboral, es la protección de la salud física y mental del trabajador. Entonces, no hay posibilidad de que esto esté permitido, la venta esté permitida. Yo sé que la realidad es otra, ¿verdad? Como vamos a ir viendo, pero la ley prohíbe, ¿sí? Que estos recesos se negocien. Y en el contrato de trabajo, entonces, tiene que figurar el receso intermedio. Cuando en el contrato de trabajo pactemos la jornada de trabajo, recuerden que habíamos visto que uno de las condiciones que debe figurar sí o sí en un contrato de trabajo es el horario de trabajo. Después tenemos cuáles son las otras condiciones que deben figurar en un contrato de trabajo, siendo un paréntesis en todo lo que estamos viendo para rememorar nada más. Tiene que figurar para la dirección de las partes, los datos personales de las partes, el cargo para el que el trabajador fue contratado, el, el horario, el salario, ¿sí? Y las otras demás condiciones, ¿sí? Pero esas condiciones son esenciales y por ley luego tienen que figurar en el contrato de trabajo. Entonces, cuando pactemos cuando armemos la cláusula del horario de nuestro contrato de trabajo, va a decir, bueno, el trabajador deberá prestar servicio de lunes a viernes, de lunes a sábado, de tal horario. Tendrá un receso intermedio de 30 minutos o de 1 hora, depende si la empresa da un mayor beneficio y aumenta el receso intermedio, de tal hora a tal hora. Se tiene que especificar. El Ministerio del Trabajo también tiene ese criterio, ¿verdad? De que en el contrato debe de figurar cuál es el horario intermedio, de a qué hora le vamos a dar esa pausa intermedia. Y el ministerio objeta esto cuando hay, por ejemplo, una inspección. Tenemos una inspección, se van los fiscalizadores a la empresa, piden los contratos de trabajo y se van a fijar que la cláusula del horario esté bien redactada, ¿verdad? Que no supere los límites de la jornada. Vamos a hablar de los límites de la jornada más adelante,
¿verdad? Pero que no supere los límites de la jornada de ese horario y que esté en esa cláusula establecido de qué hora a qué hora va a tener el receso intermedio. Eso tiene que figurar. Entonces, el trabajador prestará servicio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tendrá un receso intermedio de 12 a 13 horas, ¿sí? Tiene que figurar así de clarito en nuestro contrato. Este receso intermedio no forma parte de la jornada, ¿ok? No forma parte de la jornada. Eso significa que es una pausa que no se paga. Si mi trabajador tiene una jornada de 8 horas, ¿sí? Y su receso intermedio es de media hora, ¿ok? Eso significa que el trabajador probablemente esté 8 horas y media en la empresa. 8 horas trabajando y media hora de receso. Esa media hora de receso no se paga, no forma parte de la jornada. Sí le voy a pagar por las 8 horas trabajadas, pero por esa media hora de receso no se paga. El receso intermedio no forma parte de la jornada, por ende no se abona esa pausa. ¿Ok? No importa si es 1 hora o 2 horas mi receso intermedio. Eso significa que al no formar parte de la jornada, ese trabajador tendrá sus 2 horas de receso o su 1 hora o su media hora, pero deberá trabajar las 8 horas que establece la ley o que se pactó por contrato. ¿Sí? Entonces ya saben que no forma parte de la jornada. Hay una excepción, pero que vamos a ver más adelante. Bueno, después tenemos la siguiente pausa. ¿Cuál es la siguiente pausa? La siguiente pausa es la que existe entre una jornada y otra. Yo termino mi jornada laboral a las 18 horas. Y entre el término de esa jornada y el inicio de la siguiente jornada de trabajo, tiene que haber una pausa con un mínimo de 10 horas. ¿Sí? Parece obvio, ¿verdad? Si yo salgo a las 18, bueno, va a haber nomás luego 10 horas hasta o más, ¿verdad? Hasta mi siguiente inicio de jornada. Pero eso no ocurre, por ejemplo, muchas veces en los horarios rotativos. Mi trabajador terminó su jornada a las 6 de la mañana y después tiene que entrar otra vez a las 4 de la tarde. ¿Ok? Entonces tenemos las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, las 1, las 4. Bueno, ahí justito son 10. Bueno, tiene que entrar otra vez a las 3 de la tarde. Entonces ahí no se dan las 10 horas. ¿Ok? No se dan las 10 horas. Tiene que haber 10 horas como mínimo entre una jornada de trabajo y la siguiente jornada de trabajo. Y esto se amplió, estas 10 horas se amplió, pero ¿para qué tipo de trabajadores? Para los teletrabajadores, para aquellos que cumplen o hacen un trabajo remoto. Hay una ley que regula específicamente el teletrabajo, ¿ok? Y la ley del teletrabajo establece que los teletrabajadores tienen derecho a estar desconectados. Ahí sí se habla de desconexión propiamente. Tienen derecho a estar desconectados sin recibir correos, sin recibir WhatsApps, sin recibir llamadas, desconectados por lo menos 12 horas entre una jornada de trabajo y la siguiente. Ahí se amplió, ¿ok? Sin embargo, en el Código del Trabajo, que no contempla ese tipo de trabajo, ¿verdad? El Código del Trabajo, bien saben, es un código bastante antiguo, nuestro Código del Trabajo, y bueno, prevé solamente el tipo de trabajo presencial, ¿verdad? Y para el trabajo presencial, el mínimo de horas que se tiene que descansar entre una jornada y otra es de 10 horas. Pero si yo llego a pactar el trabajo remoto, ¿sí? Si yo llego a tener teletrabajadores, gente que me va a prestar servicio desde un local distinto al local de la empresa, desde su domicilio, desde una cafetería, desde el lugar que sea. El teletrabajador generalmente lo único que tiene que hacer es conectarse y cumplir con las directivas. Muchas veces ni siquiera hace falta conectarse, ¿verdad? Depende, hay varias modalidades del teletrabajo. Pero la característica principal, ¿verdad?, del trabajo remoto es que ese trabajo que presta el empleado no lo hace en el local de la empresa, lo hace desde un lugar distinto, ajeno a la empresa. Puede conectarse o no a una plataforma para cumplir con esas funciones, eso ya depende de las partes.
pero la característica principal, repito, es que no cumple ese trabajo en la empresa y ese teletrabajador tiene una desconexión de al menos 12 horas entre una jornada y otra. El teletrabajador tiene los mismos límites de la jornada que cualquier otro trabajador presencial. Es decir, el teletrabajador tiene que prestar servicio 8 horas en la jornada y una como mínimo, ¿sí? 7 horas como mínimo en la jornada nocturna y 7,5 horas como mínimo si el horario es mixto. Vamos a ver, como les dije, los límites de la jornada hoy o mañana, pero sí o sí vamos a ver. Hoy vamos a enfocarnos más en los descansos legales, ¿sí? Sin embargo, para el trabajo presencial es de 10 horas y mucho ojo con nuestros trabajadores que tienen horario rotativo, porque ahí es en donde se tiende a incumplir un poquito esta normativa, ¿sí? Bueno, después tenemos el descanso semanal, ¿sí? El descanso semanal, el descanso semanal es el descanso, ¿verdad? O sea, es un día en la semana. Se trabajan 6 días, esa es la regla, ¿verdad? Que tiene sus excepciones que vamos a ver. Se trabajan 6 días, se descansa uno, el descanso semanal. Ese descanso semanal puede ser o puede caer en día domingo. Es lo más común, ¿verdad? Nuestro código del trabajo dice que el descanso semanal preferentemente será domingo. Preferentemente. Y en caso que no se pueda domingo, pues se pactará un día distinto a este, ¿verdad? En aquella época, obviamente, el descanso era sí o sí en el día domingo. El domingo era sagrado, no había empresas que prestasen servicios 24 horas, 7 días a la semana, ¿verdad? No era común eso. Hoy día sí, ¿verdad? Hay empresas, farmacias, supermercados que trabajan todos los días, los shopping, ¿sí? O máquinas que no pueden parar. Las máquinas de las imprentas generalmente no pueden parar, ¿verdad? Entonces se trabaja 24 horas, 7 días a la semana. La empresa no para. Eso no significa que el trabajador no pare, ¿sí? Una empresa que tenga estas características, que no pueda parar, para que se tenga que trabajar 24 horas, 7 días a la semana, perfecto, se entiende esa necesidad. Pero el empleador tiene que contratar tantos trabajadores como turnos necesiten, ¿sí? Los turnos son, por ejemplo, de 8 horas, si es diurno, de 7 horas, si es nocturno, de 7,5, si es mixto. Entonces tendría que contratar tantos trabajadores como turnos pueda él habilitar para cubrir esas 8 horas. Entonces va a contratar un turno que sea de mañana, que va a estar 8 horas, otro turno que va a estar 7 horas, ¿sí? Va a estar 7 horas a la noche, o un turno que esté 7,5, que es el horario mixto, y después ves, ¿verdad?, cómo cubrir con otro grupo de trabajadores las horas que falten, ¿sí? Pero no es que el trabajador tiene que estar 24 horas, ¿sí? 7 días a la semana, porque las máquinas no pueden parar, no. O porque los supermercados no se cierran, no debería ser así. El empleador debe de contratar tantos trabajadores como turnos necesite para cubrir esas 24 horas en que él, por la necesidad de su negocio, no puede parar. Otra cosa es la realidad, yo sé, pero eso es lo que la ley manda. Entonces, el descanso puede ser domingo o puede ser otro día distinto. Generalmente, justamente el rubro de de los supermercados, de las farmacias, em, trabajan el domingo, ¿verdad? Y generalmente alguien cubre, ¿verdad?, ese día de descanso semanal. Alguien cubre ese día de descanso semanal y aquel que se queda domingo a trabajar tiene libre, por ejemplo, en la semana, martes, miércoles, ¿verdad? Entonces hay que rotar, ¿verdad? El que trabaja domingo tendrá su día libre después en la semana, en un día entre semana, distinto al día domingo, ¿verdad? El caso es que para el descanso semanal esto se cumpla, ¿sí? Se cumpla el descanso semanal. Y el otro descanso, el último descanso que establece la ley y del cual vamos a hablar también en esta clase, son las vacaciones o el descanso anual, ¿sí? El famoso descanso anual. Pero antes de entrar en lo que es el descanso anual, les voy a hablar de una excepción, ¿sí? De una excepción a lo que es, em, a lo que es el descanso, a lo que son los límites de la jornada en realidad, ¿verdad?
¿Por qué es una excepción? Porque les había dicho que el descanso, sí, el descanso semanal es el séptimo día. 6 días se trabaja y el séptimo día se descansa. Sin embargo, ¿verdad? Si el empleador decide otorgarle, ¿sí?, a sus trabajadores un mayor descanso, es decir, no solamente el séptimo día, ampliar la cantidad de horas de descanso, lo puede hacer. ¿Cómo? Otorgando algunas horas del sexto día de trabajo o del día sábado, establece el Código del Trabajo, ¿verdad? Si uno trabaja de lunes a sábado, 8 horas por día y el domingo descansa, dice el código o manda el Código del Trabajo que ese sábado, las horas de ese sábado que se tiene que trabajar ese sábado, se pueden distribuir de lunes a viernes. Entonces, se va a tener libre sábado y domingo, pero de igual manera se va a trabajar 48 horas. ¿Por qué? Porque esas horas del sábado las distribuí de lunes a viernes. Entonces, de lunes a viernes se va a trabajar un poquito más de 8 horas por día, ¿sí? Se va a trabajar un poquito más de 8 horas por día. Se va a trabajar 9 horas, 9,5, así hasta completar las 48 horas de lunes a viernes. ¿Y por qué? Porque así, de esta manera, el trabajador o el empleado tiene un mayor y un mejor beneficio que consiste en tener 2 días de descanso en la semana y no solamente el séptimo día o el día domingo, si es que el domingo es su día de descanso. ¿Me explico? A ver, había una consultita. Vamos a mirar. Pregunta María Paz, lo mismo es si el sábado se trabaja 4 o 5 horas. Em, claro, o sea, en realidad se trabaja 4 o 5 horas porque de esas 8 horas que se tenía que trabajar, ¿sí? Vos ya esas 3 o 4 horas las distribuiste seguramente de lunes a viernes. Porque el sábado se tiene que trabajar 8 horas, en teoría, ¿verdad? De lunes a sábado generalmente es la jornada, el domingo se descansa. Entonces, esas 8 horas que se tenía que trabajar el sábado, vos las podés distribuir de lunes a viernes, ¿sí? Las podés distribuir de lunes a viernes. O directamente distribuir solamente las 4 horas del sábado, las 4 horas después del mediodía, por ejemplo. La mitad de la jornada nomás distribuís de lunes a viernes. Entonces, así vos, por ese motivo, los trabajadores prestan servicio solamente 4 horas el sábado y no 8. Porque seguramente en tu caso, María Paz, se trabaja 48 horas en la semana, ¿verdad? Con esas 4 horas del sábado se trabaja 48 horas en la semana. Y si es así, sí, bueno, si es así, entonces eso significa, eso es así justamente porque en vez de trabajar 8 horas el sábado, esas 4 horitas restantes se distribuyó de lunes a viernes. Entonces los trabajadores tienen libre ya desde el mediodía, porque en teoría ellos deberían de trabajar ese sábado, perdón, 8 horas, ¿sí? Pero para darle libres ya, que ellos tengan libre ya desde el mediodía del sábado, esas 4 horas que faltaban por trabajar el sábado, las distribuyeron de lunes a viernes. Que es en realidad luego lo que manda el código, ¿verdad? El código del trabajo dice que se puede distribuir desde las horas de trabajo del día sábado, desde el mediodía, dice. Es decir, el código solamente establece que se puede distribuir 4 horas, ¿verdad? 4 horitas. Se pueden mandar esas 4 horas de lunes a viernes. Pero si se pueden distribuir 4 horas, puedes distribuir las 8 horas también. Mejor para el trabajador, ¿verdad? Sí, está en el Código del Trabajo. Está en el Código del Trabajo. Les paso. Mira, les voy a pasar el Classroom, el artículo específico si quieren ver. Vamos a ver si no está acá. Si no está acá, les paso. Bueno, no, acá tenemos ya vacaciones. Pero, a ver si me aguardan un ratito, entonces les digo el artículo específico. Voy a mirar acá en mi biblioteca. Vamos a quitar el Código del Trabajo.
Vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, a partir del artículo 212 empieza el capítulo de los descansos legales, en donde van a encontrar todos estos descansos que les estoy mencionando, ¿sí? Y el tema del sábado está en el artículo 215, ¿sí? 215 de Nueva Paz. ¿Qué dice el artículo 215? Con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso semanal desde el mediodía del sábado, por acuerdo entre partes, podrán distribuirse las 48 horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria, y esta ampliación no constituirá trabajo extraordinario. Este artículo lo van a entender mejor cuando hablemos de lo que son las jornadas de trabajo, y que vamos a ver, como les digo, al finalizar este tema de los descansos legales. ¿Por qué? Porque los límites de la jornada, ¿verdad? Son tres, ¿verdad? 8 horas para el trabajo diurno, 7 horas para el trabajo nocturno y 7,5 horas para el trabajo mixto, que abarca una porción de la jornada diurna y una porción de la jornada nocturna, ¿sí? Entonces, como les hablé, la regla es que se trabaje 6 días a la semana, 8 horas, 7 o 7,5 según el turno. Se descansa un día, ¿ok? El código en el artículo 215 que les leí recién habla de que se puede distribuir desde el mediodía del sábado, esas 4 horas. Entonces, de lunes a viernes, en vez de trabajar 8 horas, se va a trabajar un poco más. Se va a trabajar 9, 9,5, hasta completar las 48 horas, ¿sí? De lunes a viernes o de lunes a sábado, pero con el sábado reducido, ¿sí? ¿Por qué? Porque respecto al sábado hay dos opciones. Una es distribuir solamente las 4 horas del sábado y no las 8 horas. Entonces se va a trabajar de 8 a mediodía, por ejemplo, ¿sí? Y esas 4 horas restantes se van a distribuir de lunes a viernes. O también existe la opción, que es un mejor beneficio, ¿sí? Para los empleados, de distribuir las 8 horas luego del sábado de lunes a viernes. Entonces, de lunes a viernes ya completamos las 48 horas y sábado y domingo se descansa. O si trabajamos solamente hasta el mediodía del sábado, esas 4 horas se distribuyen de lunes a viernes. Esa es la regla, ¿ok? Pero vamos a profundizar más cuando hablemos de los límites de la jornada. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe, gracias. Dale, nada. Ok, bueno, entonces ya saben que esa compensación, porque es una de las pocas compensaciones que establece el código a partir del artículo 215, ¿sí? O que está en el artículo 215. Generalmente las horas no se pueden compensar, sobre todo las horas extras no se pueden compensar, aunque otra cosa es la realidad. Pero vamos a ver, cuando hablemos de los límites de la jornada, también vamos a hablar de las horas extras. Y en el siguiente módulo también vamos a hablar de las horas extras porque nos toca hablar del salario. Entonces, las horas extras están directamente relacionadas al salario y tocaremos ese tema mañana y pasado mañana. Tenemos clase todavía. Bueno, entonces tenemos, además del descanso semanal, las vacaciones, ¿sí? Bueno, pero antes de ir a lo que son las vacaciones, como conocimiento general, también tienen que saber que la ley del trabajo doméstico, si el trabajo doméstico está regulada por su propia ley. El capítulo del trabajo doméstico que consta en el Código del Trabajo está derogado. Y lo que rige hoy el trabajo doméstico es la ley 5.407, ¿sí? Del año 2015. Y esta ley establece que los empleados del sector doméstico, cuando son con retiro, ¿sí? Con retiro, tienen derecho a un receso intermedio de 1 hora, ¿sí? Es más amplio. Habíamos visto que en el sector empresarial es de media hora el mínimo. Bueno, para el sector doméstico es de 1 hora para aquellos que son con retiro. Y si la persona es sin retiro, si el trabajador doméstico es sin retiro, el descanso intermedio es de 2 horas. Para que manejen más la diferencia que hay entre el receso intermedio del sector doméstico y el receso intermedio de lo que es el sector empresarial. Bueno, ahora vamos a lo que son las vacaciones, ¿sí?
Las vacaciones es el receso o el descanso más importante, mucho más importante que el receso intermedio, mucho más importante que el receso entre una jornada y otra. ¿Y por qué es más importante este receso? Es más importante porque recién en el descanso anual se consigue la reparación física y mental completa, dicen los estudios, ¿verdad?, que respaldan esta teoría del trabajador. ¿Por qué? Porque después de un año de trabajo continuo, el desgaste, ¿sí? El desgaste, a pesar de todos los recesos que tiene el trabajador, del receso intermedio, del receso semanal, del receso entre una jornada y otra, a pesar de todos esos recesos, al término de un año, ¿sí?, de trabajo continuo al servicio del mismo empleador, el desgaste físico y mental es notorio, es pronunciado. Y no lo digo yo, hay estudios médicos para que respaldan esto. Entonces, por eso es necesario que se otorguen las vacaciones y que se cumpla, ¿verdad?, con la ley, con la normativa que regula el capítulo de vacaciones. Porque durante este receso anual, el trabajador logra, en teoría, ¿verdad?, la reparación, ¿sí?, la reparación física y mental que necesita para continuar trabajando un siguiente año, ¿sí? Un siguiente año continuo, ¿ok? Y es por eso justamente que la ministra de Trabajo, entre las reformas que quiere realizar, habíamos visto en la clase pasada la reforma que quiere hacer respecto de la estabilidad, ¿sí? Bueno, ahora hablemos del segundo punto que quiere reformar la ministra del Trabajo, que son las vacaciones, ¿sí? Ella quiere establecer un periodo más amplio de vacaciones para los trabajadores. ¿Por qué? Porque hoy en día son 12 la cantidad de días al que el trabajador tiene derecho en sus primeros años de trabajo, ¿sí? Desde un año de trabajo hasta 5, el trabajador tiene derecho a 12 días hábiles de vacaciones. Y esta cantidad, ¿sí?, de días es una cantidad, eh, no da abasto para la recuperación del trabajador. Es más, ella mencionó justamente, hizo una comparativa con los demás países de la región y Paraguay es el que menos cantidad de días de trabajo otorga, ¿sí?, el que tiene menor cantidad de días de vacaciones. Entonces, la ministra estaba mencionando que la idea, no es algo todavía fijo, es aumentar a 18 días probablemente, el mínimo. Es decir, desde tu primer aniversario laboral hasta 5, probablemente sea así, ¿verdad?, tengas 18 días ya. Por ende, van a aumentar también quizás los demás días, ¿verdad?, acorde a la antigüedad del trabajador. Pero en principio esa es la idea de la ministra del Trabajo, reformar la cantidad, reformar el capítulo de vacaciones y como primera medida reformar la cantidad de días que se otorgan, ampliar la cantidad de días que se otorgan, que ya no sean 12 días como mínimo, sean más. Pero veremos finalmente cómo saldrá ese proyecto, ¿sí? Entonces, el otorgamiento de las vacaciones, ¿sí? A partir del artículo 218 vemos todo lo referente a vacaciones, ¿sí? A vacaciones. Hay un capítulo luego destinado a las vacaciones e inicia en el artículo 218 del Código del Trabajo. ¿Qué nos dice? Sí, este artículo 218. Este artículo 218 nos da la escala de vacaciones, nos da la cantidad de días de vacaciones que le corresponde a cada trabajador según la antigüedad que tiene. Y es esta escala esta escala lo que la ministra desea para reformar en beneficio de los trabajadores, obviamente. Entonces, ¿cuál es esa escala? Bueno, dice, desde un año hasta 5 son 12 días hábiles corridos. Estas son las dos características que vamos a profundizar también. Hábiles y corridos. ¿Ok? Para trabajadores con más de 5 años y hasta 10 años, 18 días hábiles corridos. Y para los trabajadores de más de 10 años de antigüedad hasta 30, de más de 10 años de antigüedad, 30 días hábiles corridos. ¿Sí? Dice, de hasta 5 años de antigüedad para trabajadores con más de 5 años. ¿Qué significa eso? Nos dice bueno, de 1 hasta 5 se entiende, 12 días hábiles corridos.
Pero después, en el siguiente punto de la escala, el código dice o establece más de 5 años, hasta 10. Más de 5 años significa que recién a partir del sexto aniversario le corresponden los 18 días hábiles corridos, porque habla de más de 5 años. Al cumplir el quinto aniversario, todavía son 12 días hábiles lo que le corresponde al trabajador. Recién a partir del sexto aniversario, corresponden los 18 días hábiles. ¿Por qué? Porque el código dice más de 5 años. ¿Ok? Y lo mismo ocurre para aquellos que quieran o ya quieren acceder a los 30 días hábiles corridos. Para trabajadores con más de 10 años de antigüedad. Por más que el trabajador tenga ya 10 años de antigüedad y te diga, no, pero acá dice 10 años de antigüedad, no, dice más de 10 años de antigüedad el Código de Trabajo. Eso significa que recién en el aniversario de trabajo número 11 le va a corresponder los 30 días hábiles corridos. Porque ya me ha pasado, ¿verdad? Que el trabajador insiste en que ya le corresponden los 18 días. ¿Y cuántos años cumpliste en la empresa? Y 5. Ah, bueno, más de 5 años, dice el código. ¿Y cuántos años cumpliste en la empresa? Y 10 años recién. Bueno, más de 10 años, dice el código. Entonces, cuando cumplas 11 años, dentro de un año, vas a tener tus 30 días. Y lo mismo con aquel que tiene 5 años. Dentro de, espera un año más y vas a tener 18 días hábiles corridos. ¿Sí? El, Bueno, estas son la cantidad de días que tiene que otorgarse como mínimo, ¿sí? Eso significa que si el empleador tiene por política en su empresa, por ejemplo, establecer más cantidad de días, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Se puede establecer una mayor cantidad de días. Lo que no se puede establecer, menor cantidad de días. De hecho, en las empresas que hay sindicatos, lo primero que hace un sindicato es querer negociar un contrato colectivo de condiciones de trabajo. Y una de las condiciones que siempre se quieren mejorar son las vacaciones. Generalmente cuando hay un contrato colectivo, generalmente hay mayor cantidad de días de vacaciones, ¿verdad? El sindicato siempre va a pelear por un mejor beneficio. Generalmente, o sea, no está prohibido aumentar la cantidad de días de vacaciones. Pero la cantidad mínima es la que ven en pantalla según la escala que está en el artículo 218 del Código del Trabajo. Entonces, si yo quiero otorgar vacaciones, nunca tengo que otorgar menor a la cantidad que establece el código. Em, bueno, veamos. ¿Y qué pasa, verdad? Si es que el trabajador quiere fraccionar esta cantidad de días de vacaciones. Generalmente, el que accede allá a 30 días es el que pide luego fraccionar. Sí, es el que pide generalmente fraccionar la cantidad de días de vacaciones. ¿Y qué pasa si él pide? Bueno, general, o sea, la corriente más fuerte al respecto es aquella que tiene la postura de que no se pueden fraccionar las vacaciones. ¿Por qué? Porque esta escala que ven en pantalla establece que son días corridos. No dice días que se pueden fraccionar, dicen días hábiles corridos, ¿sí? Y porque también, ¿verdad? El fin de las vacaciones es que el trabajador se recupere física y mentalmente después de haber estado un año al servicio del empleador. Y si esto se fracciona, si las vacaciones se fraccionan, podría no cumplirse, ¿sí? Ese fin de recuperación. Entonces siempre hubo una postura muy cerrada respecto al fraccionamiento de las vacaciones. Sin embargo, había empresas que se arriesgaban a fraccionar, pero no porque sí, ¿verdad? Se arriesgaban a fraccionar porque existe un convenio de la OIT, ¿sí? Un convenio de la OIT que fue suscrito por el Paraguay y que establece que las vacaciones se pueden fraccionar, pero aplicando ciertas reglas que establece ese mismo convenio. ¿Y cuáles son esas reglas? Que se pueden fraccionar en un mínimo de 6 días, menos no. O sea, ese otorgar vacaciones puchito a puchito, un día a cuenta de un permiso que te di, un día a cuenta de otro permiso, un día a cuenta de un reposo, así no se puede fraccionar. Pero si yo otorgo 6 días como mínimo, invocando el convenio de la OIT,
la empresa tampoco va a estar errando, porque hay un fundamento legal que le habilita a fraccionar de esa manera las vacaciones. Solo que en años anteriores, y les hablo de años anteriores porque esta nueva administración tiene también una postura nueva, más fresca respecto al fraccionamiento de las vacaciones. ¿Verdad? Las administraciones anteriores del Ministerio del Trabajo igual no estaban de acuerdo con ese convenio de la OIT. Parece que fingían demencia y decían, no, no existe ese convenio, no se pueden fraccionar las vacaciones, más o menos. ¿Verdad? Y de igual manera, cuando había una inspección a la empresa, pretendían multar por fraccionar. ¿Verdad? Pero siempre que se invoque ese convenio de la OIT, la empresa no va a estar cometiendo ningún acto ilegal. A ver, Alberto, te escuchamos. Sí, profe, una consulta con respecto a los días de vacaciones. Sí. Eso se tiene, nos tenemos que basar netamente en el horario que cumple el empleado. Si es de lunes a viernes, se toma solamente de lunes a viernes, o no importa, eso se puede tomar de lunes a sábado. Ujú. Sí, esa es una buena pregunta también. Sí, la otra característica de las vacaciones, además de que son días corridos, ¿verdad? Es que tienen que ser días hábiles, dice, ¿verdad? Eso significa que el domingo no se cuenta. Si el domingo es el día de descanso, ¿verdad? Si el domingo es el día de descanso, el domingo no se cuenta. Si hay feriados dentro de ese periodo de vacaciones, dentro de esos 12 días, de esos 18 días, dentro de esos 30 días, si hay feriados, esos feriados no se cuentan. ¿Por qué? Porque el feriado no es hábil y porque ese día de descanso no es hábil. Pero ¿qué pasa, verdad? Si la empresa, por ejemplo, trabaja solamente de lunes a viernes, porque ese sábado, las horas de ese sábado, ¿verdad? Las distribuyo de lunes a viernes para que ese sábado también puedan descansar, ¿verdad? Hay una postura un poco más, poco flexible, ¿verdad? Que establece que si bien esas horas del sábado se distribuyeron de lunes a viernes, ese sábado sigue siendo hábil, sigue siendo un día laboral. Pero así, para el sector privado, el sábado es un día hábil. ¿Verdad? Es un día que se puede trabajar, solo que de repente esas 8 horas o esas 4 horas del sábado se distribuyeron de lunes a viernes para que ellos puedan descansar también sábado, pero sigue siendo hábil. Para el sector privado, el sábado sigue siendo un día laboral, sigue siendo un día hábil. Entonces, por más que no preste servicio ese sábado, se tiene en cuenta para el cálculo de las vacaciones. Esa es una postura, ¿sí? Que existe hoy día. Y está la segunda postura, que es un poco más flexible y tiene en cuenta, es más pro trabajador, ¿verdad? Que establece que no, ¿verdad? Que si no se trabaja sábado, ese día no se tiene que tener en cuenta, ¿sí? No se tiene que tener en cuenta para el cómputo de las vacaciones. Coexisten estas dos posturas hoy día, ¿ok? Nunca se discutió en tribunales, ¿sí? Nunca se discutió en tribunales cuál es la postura correcta. Entonces no podemos saber exactamente cuál es el criterio de tribunales, si va a juicio no sabemos cuál postura va a ganar. Entonces coexisten hoy día, ¿sí? Y para ambas posturas hay, ¿verdad? Hay fundamento, ¿verdad? El que establece la postura menos flexible dice, no, el sábado es un día, es un día hábil para el sector privado. ¿Dónde dice que el sábado no es hábil? Y el único día que es inhábil es, en teoría, el domingo, si es que el domingo es el día de descanso. Pero el sábado es un día que se trabaja. Solamente el sector público, según su carta, según su reglamento, ¿verdad? Según su propia ley, establece como el sábado, que el sábado no es hábil. Pero eso es porque su propia ley lo establece. En el sector privado no hay una ley no hay un artículo que diga que el sábado es un día inhábil, por el contrario, se trabaja. Entonces, esa postura, ¿verdad? Que no es, que es más dura, ¿verdad? Más pro empleador, digamos, es la que más se aplica, ¿sí? Es la que más se aplica. Pero depende de la postura de la política de la empresa. La empresa tendría que decidir optar por una u otra postura, y ya aplica así para todos, ¿sí? Ya aplica así para todos porque realmente también hay fundamento, ¿verdad? Para la segunda postura que es más pro empleado, ¿verdad? Que establece que los días hábiles se van a regir según los días que se trabajen en la empresa, ¿verdad? Porque hay empresas inclusive que trabajan el día sábado, pero ciertos sectores nomás no trabajan, por ejemplo, ese día, ¿verdad? Entonces, por eso se sostiene que realmente el sábado es un día hábil. Y yo concuerdo con la postura de que el sábado es un día hábil.
¿sí? Que el sábado es un día hábil por más que no se trabaje, ¿verdad? Puede, a modo de beneficio, el trabajador liberar del trabajo ese sábado o liberar la mitad de la jornada del sábado, pero es un beneficio nomás. Eso no le convierte en inhábil al sábado, porque no hay una norma que establezca que el sábado es un día inhábil para el sector privado. ¿Me explico? ¿Sí? Profe, ¿y qué pasa si yo ya, por ejemplo, ya implementé el tema de lunes a viernes y quiero modificar, ponerle que aviso a los empleados que desde el próximo año las vacaciones correrán de lunes a sábado? ¿No se tomaría ya como un derecho adquirido y ir al ministerio a poner al conocimiento de eso? Y te podría, sí, te podrían reclamar. Yo creo que podría hasta generar un mal ambiente un tiempo en la empresa, pero analizando en profundidad esa situación y eso nos lleva a un peor escenario, ¿verdad? Todo tiene un peor escenario. Y el peor escenario es que el trabajador te demande 2 días, porque 2 días es lo que te va a demandar. O en el peor de los casos, 4 días, ¿verdad? El que tiene ya 30 días de vacaciones te puede demandar 4 sábados, ¿verdad? Eso es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Y no va a ocurrir eso. Nadie va a ir a juicio para reclamarte 4 días. Porque si te demandan, te puede demandar hasta un año atrás esos 4 días, o esos 2 días, o esos 3 días, depende de la cantidad, si son 12, 18, 30. ¿Verdad? Entonces, si vos cambias eso, para decir, no va a ser de lunes a sábado, te va a decir, ah, no, pagame mis 2 días, pagame mis 3 sábados, pagame mis 4 sábados, y va a tener que iniciar un juicio para lograr ese pago. Y realmente yo no creo que nadie tenga ánimo para gastar dinero en 4 sábados, para cobrar 4 sábados nomás. ¿Verdad? Entonces yo creo que más de un mal ambiente no, no va a generar, ¿verdad? Más que eso. Para Genial, ver, gracias, profe. dale, dale. Yo sé que si algunos abogados me escuchan hablar así, ¿verdad? Se van a estirar de los pelos y romperse las vestiduras, pero es un análisis simple y sencillo, ¿no? Si vos cambiás unilateralmente, empleador, ese beneficio, ¿verdad? ¿Quién va a iniciarte un juicio por 4 días? Porque eso es lo único que se puede lograr en el peor de los escenarios, iniciarle un juicio a tu empresa para que te pague 4 días. Va a gastar más en el juicio que en lograr que se le pague esos 4 días. No, no es que yo esté a favor de eso o yo haya inventado eso, ¿verdad? El análisis de la situación jurídica nada más. Em, bueno, ¿y cuáles son algunas formalidades de las vacaciones, sí? Bueno, ya vimos que tienen que ser días hábiles, ¿sí? Eso significa que no se tienen en cuenta, les repito, los feriados y no se tiene en cuenta el día de descanso. Ese día de descanso semanal no se tiene en cuenta, ¿ok? Tienen que ser corridos. Eso significa que no, no debe estar fraccionada, las vacaciones no deben estar fraccionadas. ¿Ok? Y al respecto, antes de seguir profundizando en este tema de vacaciones, al respecto también es que justamente la ministra tiene también ánimos de innovar, de cambiar, de modernizar, ¿verdad? Porque si bien se van a aumentar la cantidad de días de vacaciones, si se van a aumentar la cantidad de días de vacaciones, eh, ella va a permitir, fue lo que había mencionado, que se fraccionen las vacaciones. De hecho, está permitido fraccionar porque hay un convenio de la OIT, pero el ministerio nunca dio, eh, nunca emitió una resolución dando su postura o reglando ese tema del fraccionamiento, ¿verdad? Y los que están en conocimiento del convenio de la OIT lo aplican, ¿verdad? Pero podría darse que el ministerio te diga que no está de acuerdo con ese convenio y que no se tiene que fraccionar. El ministerio nunca dio una postura, salvo en época de pandemia, nunca dio una postura clara respecto al fraccionamiento de las vacaciones, ¿sí? En época de pandemia sí emitió, perdón, un flyer. Un flyer, una tontería, ¿verdad? Que justamente le subí al Classroom, ¿verdad? Yo guardé, apenas subió el ministerio ese flyer, porque al fin y al cabo es algo, ¿verdad? Está el convenio de la OIT y el flyer del ministerio. Entonces, si venían a reclamarle a mi cliente por qué fraccionó las vacaciones, porque hay un convenio de la OIT y porque vos, ministerio, también admitiste que se podía fraccionar, acá está tu flyer, ¿verdad? Ese flyer tienen ahí en el Classroom.
en época de pandemia habían emitido esa información eh, mencionando que sí, ¿verdad? Que estaba permitido fraccionar. ¿Con base en qué? En el convenio de la OIT. Después de ese, antes y después de ese flyer que les mencioné, nunca más, ¿verdad? Volvieron a emitir postura respecto al fraccionamiento de las vacaciones. Nunca, ¿verdad? Entonces pareciera que esta nueva administración, dentro de lo que son las reformas que quieren instaurar, está el tema del fraccionamiento, ¿sí? De las vacaciones. Pero de igual, sería genial que el ministerio tenga una postura clara mediante una resolución, ¿verdad? O mediante la modificación de la normativa misma respecto al fraccionamiento, ¿ok? Para que no estemos al pendiente de cada administración, de cuál es el criterio de cada administración. Si esta administración está o no de acuerdo con el convenio de la OIT, si la otra administración está o no de acuerdo con el convenio de la OIT. Entonces, si esta administración quita una resolución, hace una reforma, eso ya va a quedar en forma, ya va a ser permanente, ya vamos a tener más claridad respecto a el fraccionamiento, pero de igual manera, existe un convenio, existe el convenio de la OIT que habilita el fraccionamiento. Ustedes tienen que invocar ese convenio de la OIT y también pueden mostrarle el flyer que emitió el ministerio en su momento. Todo eso tiene en el Classroom, ¿verdad? Para defender ese fraccionamiento de las vacaciones. Pero ojo, ¿verdad? Que ese fraccionamiento tiene que ser consensuado, ¿sí? No puedo yo, empleador, imponerle al trabajador. No puedo yo decirle, vas a salir 6 días, no 18. O sea, si voy a fraccionar, tiene que haber acuerdo, mutuo acuerdo, ¿sí? Para evitar los conflictos, ¿sí? Porque el trabajador te puede decir, no, yo no te pedí, esto vos me estás perjudicando, el fraccionar. Entonces siempre es mejor en una nota para establecer que las partes acuerdan con base en el convenio de la OIT fraccionar las vacaciones. Entonces va a salir 6 días de tal fecha a tal fecha y los otros 6 días se verá más adelante o ya pueden programar también cuándo van a salir esos otros 6 días, si es que son 12. Si son 18, lo mismo, ¿verdad? Se establecen 6 días y después se verá cuándo se saldrá el saldo. Y así, ¿ok? Pero se tiene que invocar ese convenio de la OIT. Yo les subí también al Classroom un modelo para documentar las vacaciones fraccionadas, ¿sí? En donde el trabajador pide y la empresa le concede con base en el convenio de la OIT. Bueno, ¿quién tiene derecho a gozar del periodo de vacaciones? La regla es, ¿sí? Que aquel que tenga un año continuo al servicio del mismo empleador es aquel que genera un aniversario laboral, por ende genera un periodo de vacaciones, ¿sí? Entonces el requisito es un año al servicio continuo del mismo empleador. ¿Qué significa continuo? Sin interrupciones. ¿Qué significa continuo? Que no hubo desvinculación y vuelta a empezar. Se trabajó de corrido un año al servicio del mismo empleador. Aquel que cumple con ese requisito genera un periodo de vacaciones, ¿sí? Cada año al servicio del mismo empleador va generando un aniversario más y un periodo más de vacaciones. Esa es la regla. Pero el código nos habla de continuo, o sea, es muy poco flexible. ¿Qué pasa si ese trabajador tuvo un reposo de 2 meses? ¿Qué pasa si pidió un permiso para irse a hacer una maestría? Un año pidió permiso para irse a hacer una maestría al exterior. ¿Qué pasa si salió de permiso de maternidad? 18 semanas. Ahí ya se interrumpió. Ya no está un año al servicio del mismo empleador. Ya no se da entonces ese requisito de continuo al servicio del mismo empleador. Pareciera que no, ¿sí? Sin embargo, ese mismo capítulo de vacaciones del Código del Trabajo nos da la solución, porque nos dice, no se considerará como interrumpido o no será interrumpido el año, no será interrumpido porque hubo una enfermedad, eso significa porque hubo un reposo, porque hubo licencias, o sea, porque hubo una licencia por maternidad,
No se va a considerar que el año estuvo interrumpido porque hubo las mismas vacaciones. No se va a considerar que el año estuvo interrumpido porque hubo una huelga, ¿sí? Y no se va a considerar que el año estuvo interrumpido por ningún permiso o por ninguna cuestión que no haya puesto fin al término del contrato. Es decir, lo único que le interrumpe al año continuo es la desvinculación. Lo demás que no le pone fin al vínculo, como el reposo, las licencias de maternidad, de paternidad, eso que para el servicio y el salario, suspende nomás el vínculo, no lo termina, entonces no le pone fin a ese año continuo, no le pone fin. ¿Qué significa eso? Que si la mujer salió 18 semanas de permiso de maternidad, como establece la ley de maternidad, de igual manera, cuando llegue su aniversario laboral, va a generar un periodo más de vacaciones. ¿Sí? No le podemos decir, ah, no, vos no tenés un año al servicio del empleador porque estuviste 4 meses sin trabajar de permiso de maternidad. Esa licencia, conforme establece el artículo 92 del Código del Trabajo, no le interrumpió el año de servicio. No le interrumpió. Lo mismo aquel que estuvo de reposo 2, 3 meses, 6 meses. Como no fue desvinculado, él siguió acumulando antigüedad. La mujer que estuvo 18 semanas de permiso, el que estuvo 6 meses de reposo por enfermedad, siguió acumulando antigüedad. En ningún momento se congeló su antigüedad y quedó ahí. Siguió acumulando antigüedad. Por ende, cuando llega su fecha de aniversario laboral, tiene derecho a vacaciones. ¿Sí? Tiene derecho a vacaciones. Y el caso más extremo se dio. El caso más extremo que vi fue cuando un trabajador estuvo un año de reposo. Estuvo 6 meses primero y después estuvo otros 6 meses. Y después se levantó ese reposo y él volvió a trabajar. Volvió a trabajar. Y él tenía derecho a sus vacaciones. Así es. ¿Por qué? Porque el artículo 92 dice que las licencias que son, ya sea por enfermedad, ¿verdad? No le ponen, no interrumpen, no le ponen fin al vínculo. Con este trabajador conversamos, ¿verdad? Y le dijimos, che, un año estuviste sin trabajar y venía a pedir vacaciones, ¿verdad? Pensá un poquito en lo que estás pidiendo, ¿verdad? Por suerte el trabajador recapacitó y dijo, bueno, en todo caso voy a acumular este periodo de vacaciones que causé con el del año que viene, ¿sí? Entonces en vez de salir 12 días, voy a salir 24. Bueno, por lo menos iba a esperar un año, iba a trabajar un año y después iba a salir sus vacaciones. Pero en principio, para este trabajador le correspondía, porque él causó vacaciones y ese reposo, por más largo que haya sido, no le puso fin al vínculo. Al contrario, él durante ese año adquirió un año más antiguo, ¿sí? Solo que queda un poquito mal nomás para que después de un año vengas a pedir vacaciones. Pero ocurrió, ocurrió. Y como les digo, este trabajador recapacitó un poquito y decidió acumular, ¿sí? Vamos a ver también el tema de cómo se acumulan las vacaciones, ¿ok? Respecto a este punto en específico, ¿sí? Lo que tienen que saber es que aquel que cumple un año al servicio continuo del mismo empleador es aquel que genera un aniversario laboral y que esa continuidad no se ve interrumpida por reposo, por las licencias que hay que establece la ley, por las mismas vacaciones, por huelgas o por cualquier otra cuestión que no le ponga fin al vínculo. Lo único que interrumpe la continuidad es el término del vínculo, la renuncia, el despido injustificado, ¿ok? A ver, pregunta María Mercedes. Ay, voy a abrir el chat. A ver. Profe, en ese caso le corresponde el pago doble si se cumplió los 6 meses. Bueno, esa es una muy buena pregunta también, ¿verdad? Porque, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hay un plazo de goce, ¿sí? Hay un plazo de goce. El plazo de goce es el plazo de 6 meses posteriores a haber causado las vacaciones. Y en esos 6 meses, en ese plazo de goce de 6 meses, es el empleador el único que tiene
la facultad y la potestad de señalar las fechas de vacaciones. El trabajador, por más que le pida y le suplique salir en X fechas, si el empleador no le quiere otorgar esas fechas, el empleador está en su derecho, porque en ese plazo de goce es el empleador el que tiene la potestad de señalar cuándo va a salir de vacaciones el trabajador. ¿Y por qué esto? Porque el empleador es el encargado de administrar ese centro de trabajo, de dirigir ese centro de trabajo, y él sabe en qué fechas, o sea, cómo organizar las fechas de vacaciones para que ese trabajo o esa fuente de trabajo o ese centro de trabajo no se vea afectado. Entonces es él el que tiene que en esos 6 meses decidir, el empleador es el que decide cuándo va a salir el trabajador. Si no lo hace, hay una consecuencia que vamos a ver. Pero en el caso que menciona María Mercedes, es que sucede que el empleador no pudo señalar las fechas de vacaciones, no porque él haya sido negligente y se haya olvidado o no haya querido lo que su trabajador salga de vacaciones. No pudo señalar las fechas de vacaciones porque el trabajador estaba de reposo, o porque el trabajador estaba con una licencia, o la trabajadora estaba con una licencia. O sea, no fue negligencia, no fue un incumplimiento adrede del empleador. Entonces, en ese caso, se paga simple. ¿Sí? Se paga simple porque no, era imposible que el empleador le diga a su trabajador que está en reposo, decime cuándo vas a salir de vacaciones. No, no se podía saber. Entonces, porque el trabajador probablemente no sabía si se le iba a renovar el reposo porque era imposible acceder a él o molestarle durante su reposo para que me diga cuándo es lo que él va a salir. Entonces, no se entiende, ¿verdad? Que el empleador estaba imposibilitado de poder señalar las vacaciones dentro del plazo de goce. Entonces, en ese caso sería simple nada más, ¿sí? Bueno, em, entonces ya vimos que aquel trabajador, ¿verdad? Que está un año al servicio del empleador, es el que genera un aniversario laboral y genera un periodo más de vacaciones. Pero hay una excepción a esta regla. Y esta excepción es respecto a aquellos trabajadores que tienen una labor discontinua. Lo normal y lo común es que el trabajo sea continuo, ¿sí? Por ende, un año después generas tu derecho o tu periodo de vacaciones. Pero hay labores, como la safral, que no son continuas. ¿Qué significa que no son continuas? El safrero trabaja 3 meses al año, los mismos 3 meses al año, todos los años, ¿ok? Pero no trabaja todo el año. Es decir, él trabaja esos 3 meses y su labor queda discontinua, se discontinúa. Así trabaja 3 meses, termina la zafra y su trabajo, su contrato de trabajo se suspende hasta el próximo año, en donde él va a prestar los mismos servicios en los mismos 3 meses. Esa labor no es continua, es discontinua por la naturaleza misma del servicio que él está prestando, ¿verdad? Que está relacionado, por ejemplo, a la zafra, a la cosecha. En este caso, ¿verdad? En el caso del ejemplo, que está relacionado a la cosecha, no se da algodón, que es tres meses nomás en el año. El resto del año su labor está discontinuada, está suspendida. Para estos zafreros que tienen una labor que no es continua, ¿sí? Porque su labor nunca, este zafrero nunca va a poder cumplir con esta norma que vimos, un año continuo al servicio del mismo empleador. El zafrero, como su labor es discontinua y está directamente relacionado a la naturaleza, ¿sí? Hay cosecha en estos 3 meses al año nada más, no después, nunca va a poder cumplir con esa regla. Entonces nunca va a poder acceder a vacaciones. Sin embargo, el artículo 219 del Código del Trabajo establece que aquel zafrero que logre, ¿verdad?, concretar 180 días de trabajo en el año, que son unos 6 meses de trabajo, accederá a vacaciones o causará un periodo más de vacaciones. No se da a menudo, ¿verdad? Las zafras generalmente no duran 6 meses, ¿verdad? Pero por ahí consigue concretar 180 días de trabajo, entonces va a causar un periodo. Entonces, esta regla
supuesta norma referente a los 180 días de trabajo solamente aplica a las labores discontinuas, que son muy pocas. Pues básicamente es la labor safral. Básicamente es esa, la labor safral, que se suspende después de terminar, ¿verdad? La zafra, se suspende el contrato, se discontinúa esa función. ¿Ok? Y esto no es lo mismo que el trabajo que no es, que no se da en la semana, que no se da todos los días de la semana. Por ejemplo, el servicio doméstico, o puede ser también un jornalero que trabaja 3 veces en la semana, o trabaja un día a la semana, o trabaja 15 días en el mes, pero está todos los meses, todos los años. Esa labor sí es continua. La periodicidad semanal o mensual no obsta a la continuidad, ¿sí? En el servicio, no interrumpe. ¿Por qué? Porque su labor es continua, por más que venga una vez a la semana, lo hace en forma continua, lo hace una vez por semana, todas las semanas, todo el año, todos los años. Entonces la labor es continua, ¿sí? Otra cosa sería si él viene solamente 3 meses en el año. Todo el resto del tiempo o todo el resto de los demás meses, su labor está suspendida y se reactiva en los mismos 3 meses cada año. Ahí estamos hablando de una discontinuidad. Pero el simple hecho de que esté una vez por semana, 3 veces por semana, 10 días en el mes, eso no lo hace discontinuo. Es una periodicidad nomás distinta, ¿verdad? A la que estamos acostumbrados, que es la labor de 5 o 6 días de trabajo en la semana, ¿sí? Entonces las personas que trabajan una vez por semana, 5 días en el mes, si completan un año con esa periodicidad, pero completan un año el servicio del empleador, generan vacaciones y generan la misma cantidad de días que cualquier otro trabajador que están contempladas en esta escala que vimos. 12 días, 18 días o 30 días según el aniversario que cumplan, ¿sí? Según la cantidad de años que cumplan en la empresa. La misma cantidad de días. No se confundan periodicidad con discontinuidad, ¿sí? No confundan esos términos. Bueno, vacaciones fraccionadas. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo justamente, ¿verdad? Esto que ven en pantalla les voy a explicar nomás, o sea que después al ver la diapositiva completa les confunda, ¿sí? El tema de la continuidad que está establecida, ¿verdad? En el artículo 218, que habla del año, ¿sí? Es la regla, ¿verdad? Después existe lo que establece el artículo 219, que habla de la discontinuidad. Existen, ¿sí? Algunos abogados o estudiosos del derecho, o no tan estudiosos en este caso, ¿verdad? Que aplican este tema de la discontinuidad a aquellas personas que trabajan un día por semana, 2 días por semana, a los jornaleros, por ejemplo, ¿verdad? Y en realidad es incorrecta esa interpretación, porque la labor de estas personas no es discontinua, porque están al fin y al cabo todo el año. Por más que no estén trabajando 6 días en la semana, están todo el año, todos los años. Entonces es un error interpretar de esa manera. Veo una bonita levantada, no veo nomás el nombre, no me sale. A ver. Soy Ah, Marlene. Marlene, te escuchamos. Sí, una pregunta. Justo estabas Perfecto. comentando Sí, sobre este tema de la discontinuidad y para un jornalero, así como dijiste, que trabaja, no trabaja 6 veces por semana, pero trabaja 5, o a veces ujú, 6, o a veces 4, o a veces 7, ¿verdad? sí, Entonces, ¿le corresponden las vacaciones? sí. Aunque trabaje un día por semana. Si está todas las semanas, un día por semana, y cumple así un año del servicio, sí le corresponde. Ya, 5 años, o sea, le corresponden los 12 días. Sí, así Ya, es. Como ok. su antigüedad, así mismo. Sí, 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 sí. Bueno, gracias. Dale, nada.
El problema nomás está, o no es el problema, o la duda, ¿verdad? Que está, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo, les voy a dar el ejemplo, ¿verdad? Tengo un jornalero que me trabaja 2 veces por semana nomás, ¿sí? Me trabaja 2 veces por semana y pero está todas las semanas así conmigo, 2 veces por semana y así cumplimos un año juntos trabajando, ¿sí? Pero él está 2 veces por semana nomás conmigo. Cumplió 3 años. Entonces, como no supera todavía los 5 años, le corresponden 12 días de vacaciones. ¿Cómo le otorgo esos 12 días de vacaciones? Si él trabaja 2 días por semana nomás. Esa es una incógnita que no está resuelta en el código del trabajo, ¿sí? No está resuelta porque el código en esa época no previó que hubiese gente que trabaje part-time, que trabaje 1 o 2 días por semana nomás, ¿verdad? La regla siempre era 6 días de trabajo, un día de descanso. Pero hoy día sabemos que hay gente que trabaja un día por semana, a veces dos, a veces tres, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, si esta persona, por ejemplo, está 2 veces por semana conmigo, ¿verdad? Y causa un año de antigüedad o genera un aniversario más y tiene menos de 5 años de antigüedad, entonces le voy a dar 12 días. Ahora, ¿cómo le doy esos 12 días? Y en ese caso tendríamos, lo que yo sugiero, lo que yo recomiendo es, bueno, dale sus 12 días corridos, pero no le vas a pagar 12 días. ¿Por qué? Porque esa persona en esos 12 días, sí, iba a trabajar solamente 4 días. ¿Por qué? Porque trabaja 2 días por semana, por ejemplo. Trabaja 2 días por semana. Y si yo le doy los 12 días, en esos 12 días esa persona hubiese trabajado 4 nomás. Entonces corresponde que en esos 12 días de vacaciones yo le pague 4 días. ¿Me explico? Esa es la manera más equitativa de pagar las vacaciones. Porque si yo le voy a estar dando de a dos, por ejemplo, ¿verdad? Esta semana vos trabajabas 2 días. Ahí tenés 2 días de vacaciones. La siguiente semana trabajabas 2 días. Entonces ahí tenés 4 días de vacaciones. La siguiente semana, tercera semana ya, trabajabas 2 días. Ahí vas a tener 6 días de vacaciones. La siguiente semana ibas a trabajar 2 días. Ahí tenés 8 días de vacaciones. Y así hasta completar los 12 días. Va a estar de vacaciones prácticamente medio año, ¿verdad? Entonces tampoco le conviene al trabajador ni tampoco le conviene a la empresa. Entonces, lo más equitativo, ¿sí? Lo que le conviene tanto al empleador como al trabajador es, bueno, vos causaste un año, tenés menos de 5 años de antigüedad, yo te voy a dar tus 12 días. Pero en esos 12 días vos hubieses trabajado 4 días nomás, o sea, 4 días de salario nomás lo que me ibas a generar en esos 12 días. Y yo te voy a dar los 12 días y te voy a pagar los 4 días que vos hubieses generado de salario. ¿Me explico? ¿Se entendió? Sí, súper. Ah, genial. Porque ahí suele haber cierta confusión, ¿verdad? Le tengo que pagar 12 días, pero ¿por qué si solamente trabaja 2 días por semana? Entonces tengo que darle casi medio año de vacaciones. No, se le dan los 12 días corridos, se le dan los 18 días corridos, se le da los 30 días según la antigüedad, se le da, ¿sí? Solo que hay que ver cuántos días hubiese trabajado en ese plazo de 18, en ese plazo de 12, en ese plazo de 30, y esos son los días que vamos a pagar, ¿sí? Esperemos que en esta reforma que la ministra de Trabajo comunicó, eh, se aclare también, ¿verdad? O de una regla sana a este tipo de cuestiones que se dan, ¿verdad? En donde no hay una norma que nos indique cómo aplicar. Sin embargo, ante casos así, ¿verdad? De ausencia de una norma específica, hay que aplicar lo más equitativo, ¿verdad? Que es la norma que les mencioné. Pero veremos si la ministra en su reforma habla de esta situación. Esperemos que sí. Bueno, vacaciones fraccionadas es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Podemos fraccionar en un mínimo de 6 días. Menos de 6 días no. ¿Sí? Menos de 6 días no. Y si van a fraccionar, invocan el convenio y el modelito de nota invocando el convenio ya tienen a disposición.
Las vacaciones también se pueden otorgar en forma colectiva. ¿Cómo son las vacaciones colectivas? Bueno, sabemos que el empleador es el que define y determina cuándo va a salir cada trabajador de vacaciones así en forma individual. Marlene va a salir en estas fechas, María Paz va a salir en estas fechas, ¿sí? Alberto va a salir en estas fechas, acorde al aniversario laboral, ¿sí? Entonces cada trabajador sale en forma individual. No es que salen todos al mismo tiempo. Sin embargo, a ver, hay una consultita. Vamos a ver la consultita. Patricia, ¿qué pasa si dentro de sus vacaciones genera reposo? Bueno, eso es importante aclarar también. Bueno, una vez que las vacaciones iniciaron, ¿sí? Las vacaciones le ponen fin, le suspenden, perdón, las vacaciones suspenden el contrato de trabajo. Durante las vacaciones, ¿sí? El trabajador deja de prestar servicio y deja de generar salario. Pero la ley impone que esas vacaciones igual se paguen, ¿sí? Es salario vacacional. Ah, pero se suspende el contrato, queda suspendido. Entonces, ¿sí? Si ya empezaron las vacaciones y ya el contrato por ende está suspendido, el reposo, ¿sí? Que lo que hace es lo mismo que las vacaciones, suspender el contrato de trabajo. Tienen los dos el mismo efecto, suspenden. Se deja de prestar servicio, se deja de pagar salario, ¿sí? En el caso de las vacaciones sí se pagan, en el caso del reposo no se pagan, ¿sí? Entonces, si ya empezaron las vacaciones, ya están suspendidas las vacaciones, no vamos a volver a suspender porque hay un reposo, ¿sí? Entonces, esas vacaciones le absorben al reposo. No es que las vacaciones van a parar o y se van a reactivar recién cuando termine el reposo, no. Durante las vacaciones, si se genera un reposo, este reposo va a quedar absorbido por las vacaciones. No se van a suspender las vacaciones a causa del reposo. Eso significa que este pobre trabajador va a tener que reposar durante sus vacaciones. En vez de salir a disfrutar, va a tener que reposar durante sus vacaciones. Sucede. De nada, Patricia. Sin embargo, es distinto si es que estaba previsto que el trabajador, ¿verdad?, inicie sus vacaciones el 3 de octubre. Hoy estamos el primero. Estaba previsto que él inicie el 3. Y me presenta un reposo hoy que es 1 de octubre. Ahí sí, ¿verdad? Obviamente no van a poder empezar las vacaciones porque el trabajador tiene un reposo de 5 días. Entonces ahí sí, el inicio de las vacaciones se van a tener que postergar. ¿Por qué? Porque las vacaciones todavía no empezaron. El que empezó primero fue el reposo. Entonces se va a terminar ese reposo y ahí se reactivará, ahí se van a iniciar las vacaciones. O sea, hay que ver cuál empieza primero. Si empezaron primero las vacaciones, ese reposo va a quedar absorbido por las vacaciones. Si lo que empezó primero fue el reposo, entonces esas vacaciones no van a poder iniciar hasta tanto termine el reposo, ¿sí? La única ley que habla de esta situación es la ley de maternidad. La única ley que habla de esta situación es la ley de maternidad. Y establece, sí, que el permiso de maternidad nunca va a absorber las vacaciones. Pero habla específicamente para el caso de maternidad. Dice, si las vacaciones se dan dentro del permiso de maternidad, de igual manera la mujer tiene derecho a gozar de esas vacaciones una vez que termine el permiso de maternidad. Para el caso de la maternidad, la ley que la regula, establece cómo se va a actuar en caso que se dé esta situación, ¿sí? Pero aplica solo para la maternidad. Entonces, si tenemos una mujer con permiso de maternidad, salió de las 18 semanas y generó vacaciones dentro de estas 18 semanas, ella no va a perder estas vacaciones, sino que las va a poder tomar al terminar su permiso de maternidad, ¿sí?
Bueno, volvamos entonces a lo que son las vacaciones colectivas. Las vacaciones colectivas es una opción, una potestad que tiene el empleador. Y consiste en que en vez de que él esté señalando en forma individual, vos vas a salir en marzo, vos vas a salir en abril, vos vas a salir en junio, en vez de que esté haciendo eso el empleador, él puede mandarles a toditos de vacaciones al mismo tiempo y cierra la fábrica y cierra la empresa durante ese periodo. Puede hacerlo, puede aplicar las vacaciones colectivas a la totalidad de trabajadores o a un sector determinado nomás, por ejemplo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, y cómo se comunican las vacaciones individuales. A cada trabajador yo le voy a comunicar que desde el 5 de diciembre al 30 de diciembre, o no, desde el 5 de diciembre para ser más realistas, a ver, desde el 20 de diciembre al 27, ¿sí? de diciembre, se van a otorgar vacaciones colectivas. Y todos van a salir de vacaciones, ¿sí? En esas fechas. Todos por igual. ¿Eso qué significa? Que si hay alguien nuevo, ¿sí? Hay alguien nuevo que todavía no causó su primer aniversario, feliz de él, va a tener vacaciones adelantadas. ¿Sí? Si hay alguien que está en su periodo de prueba, feliz de él, va a tener vacaciones adelantadas. Porque en forma colectiva todos están saliendo de vacaciones. Lo ideal sería, ¿verdad?, que se aplique el convenio. 6 días como mínimo. Sí, van a salir todos 6 días. ¿Sí? Que es lo mínimo que se puede fraccionar. O 12 días, o 18 días, o 10 días. Menos de 6 no se puede. Y van a salir esos 6 días o esos 6 días que el empleador haya determinado en forma colectiva todos los trabajadores por igual. Ya sea el nuevo, ya sea el que tiene 18 días causados, ya sea el que tiene 30 días causados. Todos van a salir por igual. El nuevo, genial, salió en forma adelantada. El que tiene 12 días, bueno, esos 6 días que faltan los va a programar con su empleador más adelante, ¿verdad? Tiene un saldo a su favor. Y lo mismo el que tiene 18 días y lo mismo el que tiene 30 días. Salieron todos 6 días y el saldo que le corresponde van a programar con su empleador más adelante. Esas son las vacaciones colectivas. Salen todos al mismo tiempo por igual la cantidad de días que el empleador señale. Puede ser para la totalidad de la empresa, puede ser para un sector, ¿sí? Y si es para la totalidad, bueno, se cierra para la empresa. Es el empleador el que decide, ¿ok? ¿Y cómo se documenta? ¿Sí? ¿Cómo se documentan estas vacaciones? Se documentan, ¿sí? Se documentan a través de dos documentos. De dos documentos que son de tenencia obligatoria. ¿Sí? Son de tenencia obligatoria. Eso significa que el ministerio, en caso de que el empleador no genere estos dos documentos que les voy a decir, le puede multar a la empresa. Y en estas últimas inspecciones que vi, están muy puntillosos los inspectores con el tema de estos documentos de vacaciones, que son la comunicación de vacaciones y el recibo de pago de esas vacaciones. Con estos dos documentos, el empleador prueba que otorgó las vacaciones y que pagó las vacaciones. Las dos obligaciones que tiene el empleador, otorgar vacaciones y pagar vacaciones. Si el empleador le dio vacaciones a su trabajador y no le hizo firmar estos documentos, es como, a los efectos legales, es como si nunca le hubiese dado vacaciones. Tiene que hacerle firmar estas vacaciones, estos documentos al trabajador. ¿Sí? Para probar que efectivamente cumple con esta obligación y para evitar, por ende, que el ministerio le aplique alguna multa. Las vacaciones además tienen ciertas formalidades, ¿sí? Que se tienen que observar en la comunicación de vacaciones, se tienen que ver. ¿Cuáles son esas formalidades? Las vacaciones se tienen que otorgar con 15 días de anticipación. Entonces, en mi nota de comunicación de vacaciones tiene que figurar Asunción, 1 de octubre de 2024. Señor fulanito de tal, le comunicamos que usted gozará de sus vacaciones 2024 o correspondiente al periodo 2024
desde el 16 de octubre hasta el tanto, con 15 días de anticipación. De la fecha se va a desprender que yo le comuniqué con 15 días de anticipación. La otra formalidad es que esas vacaciones tienen que empezar un lunes o un día hábil si ese lunes es feriado. Sí, esa es la otra formalidad. Tiene que empezar un día lunes. Y en la nota de comunicación de vacaciones se tiene que especificar cuál periodo es. Periodo 2024, periodo 2023. A mí no me gusta que señalen los periodos de un año a otro, porque confunden. O sea, periodo 2023/2024, periodo 2023-2024. En realidad los periodos son por año, por año. Si yo hoy, 1 de octubre del 2024, causo un aniversario más, este periodo es 2024. Es periodo 2024. ¿Sí? No es periodo 2023-2024, es periodo 2024. ¿Ok? Entonces, de esa manera conviene señalar siempre. Usted el periodo 2024, y si yo lo que quiero otorgarle son las vacaciones que él me causó el año pasado, en octubre del 2023, entonces es el periodo 2023 al que yo le voy a dar. Y el periodo 2024 está pendiente todavía. ¿Ok? Bueno, esa es la comunicación. El otro documento obligatorio es el pago de las vacaciones, el recibo de pago. El recibo de pago de las vacaciones, sí, debe tener también la firma del trabajador y el periodo que estoy pagando y la cantidad de días. Este pago siempre es adelantado, siempre se tiene que pagar antes del inicio de las vacaciones. No todo junto en el salario de fin de ese mes. Porque suele ocurrir, ¿verdad? Que yo genero mi salario de octubre, ¿sí? El 30 de octubre genero mi salario del mes y dice 18 días trabajados y 12 días de vacaciones. Y ese es mi recibo de salario y de vacaciones a la vez. Y eso está mal. Las vacaciones se pagan en forma adelantada, ¿sí? No se pagan junto con el salario del mes. Si yo no tengo el recibo, ¿sí?, de salario, de pago de vacaciones, que es de tenencia obligatoria y que se tiene que pagar en forma adelantada porque es una norma que está establecida en el Código del Trabajo, es una obligación, no es opcional, porque el código manda que se pague en forma adelantada, no depende del trabajador, no es opcional, por más que él pida cobrar todo a fin de mes. ¿Sí? Entonces lo que corresponde es tener mi comunicación de vacaciones, mi recibo de pago por los 12 días de vacaciones, o los 18 o los 30. Y entonces en mi recibo de salario de octubre, siguiendo el ejemplo, en este ejemplo el trabajador tiene 12 días de vacaciones causados, entonces en mi recibo de salario de octubre va a figurar solamente 18 días trabajados, no va a figurar 30 y no va a figurar 12 días de vacaciones, tiene que figurar 18 días trabajados, nada más. Y aparte voy a tener un recibo de vacaciones donde van a estar los 12 días de vacaciones pagados. Esa es la norma, esa es la forma correcta de documentar. Salario vacacional, comunicación de vacaciones y aparte 18 días de trabajo en mi recibo de salario o la cantidad que sea. ¿Me explico? Bueno. Y otra vez tienen que saber que estos días de vacaciones se tienen que documentar también en el libro de vacaciones. ¿Sí? Marlene, te escuchamos. Sí, una consulta. Y cuando la persona le corresponde 30 días de vacaciones, Sí. ¿cómo es la documentación en el recibo de salario? Porque Y vos habías eso, comentado 18 días de sueldos, 12 días de vacaciones. Y cuando son 30 días de vacaciones, ya supera un mes de... claro, que son días hábiles. Sí. Sí. Y
Sí. ¿Cómo sería? Perdón que me estoy confundiendo. No, 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 está bien, es una buena pregunta. Bueno, y en esos casos lo que se hace es, bueno, le pagas sus días de vacaciones, sus días hábiles, ¿verdad? Vamos a suponer que esta persona trabaja de lunes a sábado, ¿verdad? Y Sí, los domingos tenía libre. Entonces esos domingos no forman parte, ¿verdad? Del salario vacacional. sí, Entonces vos le pagás sus 30 días hábiles y esos 4 días, ¿verdad? Esos 4 días, esos domingos, tendrías que pagarle dentro de lo que es el salario del mes, ¿verdad? Si es mensualero, si es mensualero. Porque si es sí, mensualero, él tenía cubierto pagados esos días de descanso, que van a ser 4 domingos, vamos a suponer. Entonces, sí. esos 4 domingos va a figurar en tu recibo de salario mensual, por ejemplo, ¿verdad? Ah, Y ya, esos 30 días hábiles como salario vacacional. ¿Verdad? ya. Ujú. Una Así, pregunta, otra sí, vez, sí, bueno, una duda que me surgió ahora. Si la persona trabaja sí, em, todos los días, también domingos trabaja y tiene su día libre durante la semana, sí. ¿cómo se le cuentan las vacaciones? Igual se le cuenta 30 días corridos hábiles de lunes a sábado. No, y se tiene en cuenta el inicio de su semana, sí, según su día de descanso, ¿verdad? Vamos a suponer que los martes son sus días de descanso. Sí, Entonces podemos decir que el miércoles inicia la semana, ¿verdad? Igual van a ser 6 días de trabajo y un día de descanso, ¿verdad? es lo Entonces mismo, es lo mismo. es lo Igual. mismo. Sí. Ya entiendo. Ok, Ajá. gracias. Dale, de nada. En esos casos sí, a veces confunde un poquito, ¿verdad? Porque no empieza el día laboral el lunes, ¿verdad? Sino que va a empezar en un día distinto, pero igual se da esa regla, que es de 6 días de trabajo y un día de descanso. Entonces iniciaría miércoles, ¿verdad? Hasta el martes, que es el día de descanso. Bueno, el periodo de goce. El periodo de goce, como les había adelantado, es el periodo de 6 meses posterior a haberse causado las vacaciones, en donde el empleador es el único que puede señalar las fechas en que el trabajador va a salir de vacaciones. Es potestad única del empleador. No es que tiene que preguntarle al trabajador, podés, no podés, querés, no querés. Él es el que debe señalar. Y es una orden. Es así. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el empleador el que sabe cómo otorgar, cuándo otorgar para no afectar la producción o para no afectar ese centro de trabajo. ¿Sí? Si en esos 6 meses el empleador, ¿sí? No hizo uso de esa potestad, no cumplió con su obligación de otorgar y de señalar primero y de hacerle salir, como se dice, de vacaciones, porque son esas dos cuestiones. Señalar la fecha de vacaciones y que salga el trabajador de vacaciones en esos 6 meses. Si esto no ocurrió, el empleador no, no cumplió con esta obligación, sigue vigente ese periodo. ¿Sí? Sigue vigente ese periodo de vacaciones. ¿Cuánto? Un año más. Un año más. Entonces, ¿cuál es el periodo el tiempo de vida? ¿Cuál es el tiempo en que prescribe cada periodo vacacional? Cada periodo vacacional prescribe a los 1 año y 6 meses. Eso al respecto hay jurisprudencia. Ahí sí nuestros jueces discutieron esta cuestión y están de acuerdo en que la prescripción de cada periodo se da 1 año y 6 meses después. Los periodos vacacionales no son eternos. Tienen un tiempo de vida de 1 año y 6 meses, cada periodo vacacional. ¿Sí? Sin embargo, si el empleador, ¿verdad? Dentro de este periodo de goce, que son 6 meses, no le señaló las fechas a su trabajador y por ende ese trabajador no salió tampoco de vacaciones, ese periodo de vacaciones sigue vigente un año más, pero ese trabajador va a salir de vacaciones con un pago vacacional duplicado, el famoso pago doble. Dentro del periodo de goce el pago es simple. Fuera del periodo de goce y dentro todavía de un año, ¿verdad? De vida de ese periodo,
el pago es doble. ¿Por qué? Porque la obligación es que el empleador señale y le haga salir a ese trabajador de vacaciones dentro del periodo de goce. ¿Y por qué no dentro de un año y solo dentro del periodo de goce? Porque si fuese un año el tiempo en que podría salir el trabajador de vacaciones, podría darse, ¿sí? Que pasen casi 2 años hasta que finalmente el trabajador pueda gozar de esas vacaciones. Por ejemplo, vamos a ver con fechas. Yo causo vacaciones hoy 1 de octubre, ¿sí? 1 de octubre causo vacaciones. Entonces, el periodo de goce va a ser octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Hasta abril tiene mi empleador para, ¿sí? Decirme cuándo voy a salir de vacaciones. Respecto a las vacaciones, periodo 2024, porque yo causé 1 de octubre del 2024 un periodo más. Entonces, el periodo es 2024. Hasta abril de 2025 se cumplen los 6 meses y hasta ahí tiene mi empleador para él solito, sin consultarme a mí, quiera o no yo, decirme cuándo voy a salir de vacaciones. Si no lo hace, este periodo 2024 tiene un periodo de vida de un año más. Entonces sería hasta octubre del 2025, sería hasta abril del 2026. En abril del 2026 se cumple un año y 6 meses de vida del periodo 2024. ¿Sí? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, sí. ¿Me explico? Entonces, en abril del 2025, el periodo 2024 cumple un año y 6 meses de vida. Si en un año y 6 meses de vida, en abril del 2025, el empleador no me señaló las fechas y el trabajador tampoco le dijo a su empleador, no me señalaste mis fechas dentro del periodo de goce. Si él tampoco hizo uso de su derecho a exigir esas vacaciones, este periodo vacacional 2024, en abril del 2025, prescribe, muere. Ya no hay forma de que ese trabajador me pueda reclamar el pago de estas vacaciones. Ya no hay forma de que el ministerio me pueda multar por no haber otorgado el periodo 2024. ¿Por qué? Porque vencido ese periodo de goce y durante ese año que todavía le queda de vida a ese periodo de goce, ese periodo vacacional, perdón, la potestad de exigir las vacaciones se traslada también al trabajador. No es que es solamente el empleador el que tiene que señalar, ¿cierto? Durante el periodo de goce es solamente el empleador, pero después existe un año todavía de vida de ese periodo y durante ese año el trabajador tiene que exigirle a su empleador salir de vacaciones. Inclusive el trabajador le puede decir, señor empleador, como usted no me señaló las fechas durante el periodo de goce, le comunico que yo voy a salir en estas fechas. Y va a estar amparado por la ley, porque por eso el periodo de vida, el periodo de prescripción de cada periodo es de un año y 6 meses. Durante los 6 meses, la ley sabe que el trabajador no puede hacer nada. Por eso le extiende un año más después de vida a cada periodo, para que el trabajador en ese año también pueda exigirle a su empleador si es que éste no le señaló las vacaciones. Y si ninguna de las partes en un lapso de un año y 6 meses hizo uso de su potestad, de su derecho para el trabajador y de su obligación para el empleador, ese periodo vacacional prescribe, muere, se extingue el derecho a ese periodo. Entonces ya tiene que saber que es manejar eso siempre. Cada periodo vacacional tiene una vigencia de un año y 6 meses. En ese un año y 6 meses, los primeros 6 meses son considerados periodo de goce. O esos primeros meses son el periodo de goce, constituyen el periodo de goce. En ese periodo de goce solamente el empleador va a señalar las vacaciones. Si no lo hace, todavía existe un año de vida de ese periodo, de vigencia de ese periodo que se generó, en donde el trabajador tiene que exigirle a su empleador salir de vacaciones. Y si sale, el pago ya es doble. El pago ya es doble. ¿Sí?
Pero si ni el trabajador le exigió a su empleador y el empleador tampoco se acordó de avisarle que tenía que salir de vacaciones, ese periodo después de 1 año y 6 meses se extingue, prescribe. El empleador se libera de la obligación de pagarle ese periodo, se libera de cualquier sanción también por no haber otorgado ese periodo. ¿Ok? Una cosa entonces es el periodo de goce, otra cosa es el periodo de vida, ¿sí? Otra cosa es la prescripción, el plazo de prescripción de cada periodo vacacional. Dentro del plazo de prescripción tenemos el plazo de goce, que son 6 meses. Después existe 1 año más de vigencia de ese periodo, en donde el trabajador tiene que exigir salir de vacaciones y si sale ya el pago es doble. Pero después de ese año, sumando así 1 año, 6 meses, ese periodo prescribe. ¿Ok? Eso prescribe. Bueno, vamos a ver ahora el tema de la acumulación de vacaciones. El tema de la acumulación, a ver, la acumulación de vacaciones. La acumulación no significa que cada periodo tiene una vigencia de 2 años, no. ¿Ok? Una cosa es la acumulación de vacaciones y otra es el plazo de prescripción de vacaciones. Son cosas muy distintas. La prescripción, como ya vimos, es de 1 año y 6 meses. Cada periodo tiene una vigencia de 1 año y 6 meses nada más. En los primeros 6 meses el pago es simple, en el año sí que le sigue es pago doble. Luego prescribe. La acumulación se da hasta 2 periodos vacacionales, significa, no 2 años. Hasta 2 periodos vacacionales yo puedo acumular como trabajador. Y es siempre a pedido del trabajador, siempre. Nunca se le puede imponer al trabajador que acumule, ¿ok? Es a pedido del trabajador y eso se documenta por escrito. ¿Cómo? Bueno, yo causé hoy vacaciones el 1 de octubre. Perfecto. Causé vacaciones y mi empleador ya me comunicó que yo voy a salir de vacaciones el 15 de octubre, ya voy a salir de vacaciones, 12 días. Me presentó la nota a mi empleador comunicándome que voy a salir 12 días el 15 de octubre. No sé si cae el lunes, pero vamos a imaginar que cae el lunes, el 15 de octubre. ¿Ok? Entonces yo le presento una contranota a mi empleador y le digo, bueno, señor empleador, gracias por comunicarme mis vacaciones en tiempo y forma, pero yo le solicito acumular este periodo 2024 con el periodo que voy a causar en octubre del 2025. Voy a acumular estos 2 periodos para poder salir 24 días en vez de 12. Entonces se produce la acumulación de 2 periodos vigentes. ¿Se dan cuenta? 2 periodos vigentes. No es que el periodo 2024 me va a durar 2 años y el periodo 2024 yo puedo salir dentro de 2 años recién, no. El periodo 2024 que hoy está vigente, yo puedo acumular con el periodo que voy a causar en el 2025. Y en el 2025 ambos periodos van a estar vigentes. ¿Ok? Entonces se acumularon 2 periodos vigentes. ¿Me explico? Porque ocurre muchas veces cuando dice, el periodo 2024. Entonces, ¿cómo puedo acumular ese periodo 2024? Vas a salir dentro de 2 años recién. No es así. El periodo que causé hoy en el 2024, yo lo puedo acumular con el periodo que lo voy a causar en el 2025. Y en el 2025, en octubre del 2025, cuando yo vuelva a causar vacaciones, mi periodo anterior, 2024, va a estar vigente. Voy a acumular 2 periodos vigentes. Se hace por nota y a pedido del trabajador. Es a pedido exclusivo del trabajador. No se le puede imponer. Tienen un modelo de pedido, entonces hay que comunicar las vacaciones y que el trabajador te pida. Y tienen un modelo de pedido de acumulación de vacaciones y de contestación de la empresa, ¿sí? En el Classroom. Tienen también eso y también tienen un modelo de comunicación de vacaciones colectivas. Recuerden que las vacaciones colectivas, por más que salen todos al mismo tiempo, se comunican en forma individual, ¿sí?
Cada trabajador me tiene que firmar la comunicación de las vacaciones colectivas. Bueno, y las vacaciones, la empresa puede rechazar esa solicitud de acumulación. Y la verdad que dice la ley que el trabajador al solicitar tiene derecho ya, prácticamente, ¿verdad? Pero yo creo que si hay una fundamentación fehaciente de por qué no se podría rechazar, ¿verdad? Si hay una necesidad urgente de contar con esa persona en el 2025, que sé que hay. Si podés fundamentar el motivo de la negativa, sí. Pero si no podés, si es solamente un capricho, una cuestión ahí que están enojados con el trabajador, no. No porque es un derecho que tiene el trabajador. El trabajador tiene derecho a acumular hasta 2 periodos, nada más. ¿Sí? Hasta 2 periodos nada más, 2 periodos vigentes puede acumular. Ahora, si hay una necesidad urgente de que contar con él para en el 2025 y 24 días ya es mucho y le puede perjudicar a la empresa, ahí quizás, pero sin fundamento no. Bueno, y las vacaciones se pueden interrumpir también si hay un fundamento. Yo ya estoy de vacaciones, es mi 6.º día de vacaciones, y me llama mi jefe urgente, me dice que me presente porque aconteció no sé, un pedido urgente de un cliente que si no se resuelve ahora, mm, se va a perder dicho pedido. Si te fundamenta la urgencia y la necesidad extrema de contar con tus servicios, vos tenés que volver, tenés que interrumpir esas vacaciones y presentarte a tu puesto de trabajo. El empleador va a correr con los gastos de ese traslado, de tener que volver de tu lugar de donde estás vacacionando o de tu casa si estabas ahí. Tiene que correr con los gastos de tu traslado, de tu vuelta, ¿sí? A tu puesto de trabajo, y una vez que se logre lo que te pidió el jefe, una vez que se concrete lo que él te pidió, se subsane esa necesidad urgente, el trabajador tiene derecho a reanudar lo que le falta de vacaciones, ¿sí? Tiene derecho. Las vacaciones se pagan, dice la ley, según el salario que esté percibiendo el trabajador en ese momento, ¿sí? Si es un salario fijo, bueno, es fácil. Bueno, se hace su salario dividido entre 30, ahí tengo el valor del día y eso multiplico por la cantidad de días, 12, 18, 30 días. Ahora, si este trabajador es comisionista puro, por ejemplo, solamente tiene comisiones, que son variables cada mes. O si tiene salario básico más comisiones o salario básico más otros ingresos, plus, premios, gratificaciones que se aportan al IPS. Si tiene otros ingresos, entonces hay que hacer el promedio de los 6 últimos meses. Si es comisionista puro, hay que hacer el promedio de los 6 últimos meses para saber cuál es el salario del trabajador en ese momento. ¿Ok? Si es salario fijo, ya sabemos, dividido 30 o dividido entre 26 si es jornalero. Ahí tengo el valor día y eso multiplico por la cantidad de días de vacaciones. ¿Sí? Si tiene salario fijo más otros ingresos, si tiene solamente comisiones o salario variable, se hace el promedio de los 6 últimos meses. Bueno, las vacaciones, ¿sí? Que se causaron se pagan también en las liquidaciones finales. ¿Cuándo? Si mi trabajador renunció dentro de lo que era su periodo de goce, él causó vacaciones. Él causó vacaciones el 1 de octubre y me renuncia el 1 de diciembre. Está dentro del periodo de goce, ¿sí? Está dentro de los 6 meses todavía. Pero renunció. Entonces esas vacaciones que él causó, ya las voy a pagar, les voy a pagar en su liquidación final por renuncia. ¿Sí? Le voy a pagar porque él tiene derecho a esas vacaciones 2024, solo que como él renunció no va a poder gozar y le voy a pagar en su liquidación por renuncia simple. ¿Por qué le voy a pagar simple? Porque está dentro del periodo de goce. Lo mismo si le despido yo, empleador, en forma injustificada a ese trabajador. Él me causó hoy 1 de octubre.
y yo le despido el 1 de diciembre. Estamos dentro del periodo de goce, solo que él fue despedido injustificadamente, o inclusive si fue despedido con causa. Él causó estas vacaciones dentro del periodo de goce, entonces en su liquidación por despido injustificado o en su liquidación por despido con causa le voy a pagar en forma simple estas vacaciones a las que él tiene derecho, porque causó. Ahora, el periodo de goce son 6 meses, ¿verdad? Entonces, octubre hasta en abril del 2025 se cumplen los 6 meses del periodo de goce. Mi trabajador renunció en mayo, fuera del periodo de goce. No salió de vacaciones, yo no le comuniqué. Entonces le voy a pagar esas vacaciones igual, porque estamos todavía dentro del plazo de 1 año y 6 meses. El periodo 2024 todavía no prescribió, solo que el periodo de goce ya se extinguió. Entonces él todavía tiene derecho a esas vacaciones 2024, en mayo del 2025. Todavía tiene derecho. Renunció, le voy a pagar esas vacaciones 2024 fuera del periodo de goce, en mayo, doble. Le despedí injustificadamente en mayo del 2025. Entonces le voy a pagar las vacaciones que él me causó el 1 de octubre del 2024, doble, porque ya está fuera del periodo de goce en mayo del 2025. Le despedí con causa, le voy a pagar doble. ¿Por qué? Porque ya le estoy despidiendo con causa en mayo del 2025, fuera del periodo de goce del periodo 2024. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, y en caso de incumplimiento, si yo no genero mi comunicación de vacaciones, si yo no genero mi recibo de vacaciones adelantado, si yo no tengo mi libro de vacaciones, el ministerio me puede multar. ¿Sí? Pero el ministerio me va a pedir la comunicación, el recibo y el libro de vacaciones hasta 1 año y medio atrás. ¿Por qué hasta 1 año y medio atrás? Porque ese es el plazo de prescripción. Un año y medio, más de 1 año y medio atrás, ese derecho ya está prescripto, por ende el ministerio no me puede multar. Entonces, por eso me va a pedir hasta 1 año atrás o hasta 1 año y medio atrás me puede llegar a pedir mis constancias de vacaciones. Bueno, bueno, estas son las formas de pago, que es el tema del promedio que les mencioné. Las formalidades, los requisitos, estuvimos viendo la acumulación de vacaciones. Ok, los incumplimientos. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Tocamos todos los puntos importantes de vacaciones. Revisen los documentos, las notas de comunicación que les subí al Classroom. Y si tienen alguna duda otra vez respecto a vacaciones, me consultan por el Classroom o me consultan mañana. ¿Sí? Hoy terminamos ya lo que es el módulo 4 de vacaciones. Mañana vamos a hablar ya del tema 5, del módulo 5, que es salario. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que es, cuál es el concepto de salario, cómo se calculan las horas extras, cuándo se generan las horas extras. Vamos a hablar de los recargos legales, recargo nocturno, hora extra nocturna, ¿sí? Entonces les espero mañana a la misma hora y terminamos este módulo de salarios el jueves. Igual mañana me pueden consultar sobre vacaciones también, no hay problema. Que tengan un lindo descanso. Nos vemos mañana.